Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de una de las celebraciones más populares en la cultura occidental y que data de los tiempos de los antiguos romanos. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que es una de las más populares, particularmente en los países de habla inglesa y en especial en los Estados Unidos. Esta fiesta tiene como origen la cultura romana, que en la época de febrero celebraba unas fiestas llamadas las Lupercales, que eran de carácter orgiástico. En ellas, los jóvenes tenían derecho a escoger determinada muchacha de su ciudad y con ella cohabitaban durante el siguiente año sin necesidad de casarse. Es decir, no vivían bajo el mismo techo, pero sí tenían una relación que era reconocida por la sociedad y que incluía, obviamente, encuentros sexuales, lógico. Pues cuando el cristianismo logró convertirse en religión oficial, preocupados los jerarcas de la iglesia por esa costumbre que parecía tan supremamente pagana, dijeron: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir eso? Al final de cuentas, estaba involucrado el sexo. Y si el sexo estaba incluido, necesariamente era pecaminoso y por lo tanto había que combatirlo. Entonces, en el año 496, el Papa Gelasio, un hombre supremamente austero, frugal, rígido, dogmático, que no podía transigir con este tipo de manifestaciones, decidió entonces que esa costumbre de escoger una muchacha la convirtieran en una costumbre de escoger un santo. Entonces los jóvenes, de una bolsa que les presentaban, tenían que sacar una papeleta y en ella estaba inscrito el nombre de un santo al que debían imitar durante ese año siguiente. Pues obviamente que esto fue recibido con desgano por todos los jóvenes, que se resistieron a más no poder. El Papa, para poder justificar esta celebración, la acomodó justo el día en el que básicamente era la mayor manifestación y el momento de la escogencia de aquella muchacha a la que se habría de cortejar y con la que se habría de cohabitar durante ese año. Escogió el 14 de febrero. Por coincidencia, el 14 de febrero era el día de la conmemoración de la muerte de San Valentín. Entonces, simple y llanamente, nombraron a San Valentín como el patrono de los enamorados y desde ese momento quedó como la fiesta de San Valentín. Con el transcurso del tiempo, pues esa escogencia del nombre de un santo se fue diluyendo porque los muchachos eran reacios, pues apenas lógico, y por lo tanto lo que hicieron fue sustituir esas papeletas con algunos mensajes amorosos que les enviaban a sus pretendidas. Y esto se fue extendiendo y sobre eso volveremos un poquitito más adelante, porque aquí me tengo que detener sobre quién era Valentín. Pues resulta que Valentín era el obispo de Interamna, en Turquía, un hombre supremamente joven y piadoso, que durante la época del reinado de Claudio II el Gótico, así le decían, un emperador atrabiliario y disoluto como todos aquellos que prácticamente rigieron los destinos del Imperio Romano, sobre todo en el segundo y tercer siglo después de Cristo. Y como Roma se mantenía inmersa en peleas, todo el tiempo estaban en alguna guerra, por una razón muy elemental, siendo un imperio tan supremamente grande, lo lógico es que todas las provincias, o la mayoría de las provincias, no aceptaban de buen grado el que fueran sojuzgadas por Roma. Por lo tanto, siempre había focos de rebelión en todas partes.
siempre había revueltas y había culturas de carácter muy levantisco, como por ejemplo las culturas germanas, las tribus gaélicas, y había que estar constantemente encima de ellos para que no se les saliera del puño. Y eso significaba un enorme movimiento de tropas constantemente, aún también enorme costo económico para el imperio. Y como se suponía que ese ejército era el más eficiente del mundo, sus soldados tenían que ser unos hombres permanentemente comprometidos con la causa supuestamente de su patria, de defender las fronteras, pero también de seguir conquistando y conquistando y conquistando. Así las cosas, resulta que Claudio el Gótico se sintió muy molesto porque vio como una especie de relajamiento por parte de las tropas y se puso a estudiar qué era lo que ocurría y se dio cuenta que regularmente antes de las campañas muchos soldados jóvenes se casaban. Y entonces cuando llegaban a la guerra, al parecer estos no peleaban con el mismo ardor que debían hacerlo en condiciones diferentes, es decir, estando solteros. Y todo porque se suponía que tenían una familia a la cual regresar, en la que probablemente al salir ya la señora quedaba embarazada, la esposa quedaba embarazada, y recibían noticias en campañas de que su esposa ya había tenido un bebé, y obviamente que todos querían conocer a sus hijos. Y por lo tanto no peleaban de la misma manera, con el mismo denuedo con que constantemente lo hacían antes de ser casados. Entonces Claudio el Gótico prohibió a los soldados jóvenes que se casaran. Ya no había nada que hacer con los que estaban casados, porque al final de cuentas ya aquellos veteranos que estaban casados y tenían familia con hijos, pues se habían acostumbrado a saber pelear en el momento en que tenían que hacerlo y a disfrutar de sus regresos cuando quedaban ya en libertad o de franquicia, que llamarían ahora los militares. Y como no podía solucionar eso, sí por lo menos trató de prevenir el que los soldados jóvenes no se casaran. Prohibió el matrimonio para los soldados. Y eso naturalmente generó un descontento terrible entre las tropas y aún intentos de sedición de las tropas. Hubo soldados que intentaron rebelarse, pero obviamente en las legiones romanas la disciplina era inflexible y cualquiera que tuviera el menor desliz era ejecutado sin fórmula de juicio, simple y llanamente porque cualquier acción que fuera en contra de lo establecido dentro de las tropas romanas se consideraba una traición. En esas, este obispo Valentín del que estaba hablando, que era el obispo de Interamna, en ese ardor evangélico dijo: no podemos dejar perder a estas personas. Entonces empezó a difundir la idea de que él podía casarlos secretamente. Como era apenas comprensible, todos los soldados que estaban enamorados y se querían casar fueron subrepticiamente donde él, se casaban al escondido y volvían a su ejército. Pasado un tiempo, Claudio el Gótico se enteró de lo que estaba haciendo Valentín, pues lo mandó a detener y lo llevaron a su presencia. Valentín entonces, al ser inquirido el por qué él estaba casando sin permiso a los soldados, le dijo: Majestad, lo que pasa es que los hombres necesariamente necesitan un aliciente, deben tener un aliciente, y no hay un aliciente más grande y mejor que el amor. Por lo tanto, imagínese usted, estos soldados casados no solamente pueden rendir más, sino que son mucho más responsables con sus vidas y con las vidas de sus compañeros. Por lo tanto, yo los estoy casando. Pues Claudio le dijo: no, señor. E intentó seducir a Valentín para que él renunciara a su fe católica y volviera a sus dioses paganos. Pero a su vez Valentín trató de convertirlo a él, y fue tan osado en ese movimiento que el emperador no se aguantó y lo condenó a muerte. Bien, cogieron a Valentín y lo metieron en la cárcel. Y allí quedó a la espera del día de la ejecución. Pasó un tiempo, al parecer el emperador se olvidó un poco de Valentín. Y entonces, en esa coyuntura, Valentín aprovechó para evangelizar a todos sus compañeros presos y particularmente a los guardias, entre ellos el que era en ese momento el carcelero mayor o el jefe de la cárcel,
que se llamaba Asterius. Asterius tenía una hija bellísima, hermosísima, de unos 18 o 20 años, pero tenía lo que ellos consideraban en ese momento un defecto. Consideraban que no era casadera, que era una mujer desechable por el hecho de que era ciega. Pues Valentín, como ya se había ganado la confianza de Asterius, le permitían que circulara por la cárcel y entonces él iba haciendo su labor de evangelización y a la par le servía de lazarillo a esta mujer hermosa que era la hija de Asterius, la cieguita. Ambos se enamoraron y se enamoraron perdidamente el uno del otro. Eso cuenta la tradición, claro. Y precisamente por tanto amor que sentía Valentín, se dedicó a orar y a orar y a orar, a pedir que le devolvieran la vista a su amada. Según él, Dios lo escuchó y a través de él hizo el milagro de devolverle la vista pues a esta niña. Tal noticia que llegó a los oídos del gótico de Claudio II, lo exacerbó, lo montó en ira, porque justamente acciones como estas hacían que se multiplicaran las conversiones. Por todas partes habían conversiones y la noticia del milagro hecho por Valentín se expandió por todo el imperio. Entonces dijo, aquí no hay nada más que hacer. Pues mandó a matar a Valentín, lo hizo ejecutar. Primero lo molieron a palos, pero así le dieron palo y palo y palo y palo, y luego lo decapitaron. Dadas las circunstancias de la muerte de Valentín, y sabiendo que era considerado un mártir, no solamente un mártir de la iglesia, porque en el momento en que alguien moría por defender la fe en aquella época, automáticamente subía a los altares como santo por ser un mártir. Pues ya, de hecho, tras su muerte, ya era un mártir. Y por eso, Gelasio, al ver ver lo que le había ocurrido a este santo, en el año 496 dijo, este es el mejor, diría yo, la mejor opción para ponerlo de presente para que los muchachos tengan un aliciente si se trata de amor. Y él, a la hora de la verdad, se puede decir que murió por amor. Entonces lo nombró santo patrono de los enamorados y coincidió, aunque algunos afirman que la muerte de Valentín fue un 24 de febrero, la mayoría de los hagiógrafos dicen que él murió el 14 de febrero, justo el día en el que los jóvenes romanos escogían a aquella muchacha con la que habrían de cohabitar durante un año. Entonces, todo se ajustó, todo casó perfectamente. Desde ese momento, entonces, Valentín se convirtió en el santo patrono de los enamorados y lo enquistaron ahí justo en todo el centro de esa celebración de las Lupercales, y por eso, precisamente, el cristianismo combatió con esta celebración en nombre de Valentín y con la escogencia de los santos, combatió aquella celebración orgiástica. Pues bien, se fue convirtiendo en una costumbre y de costumbre en tradición. Y como les decía hace un ratito, los muchachos que eran obligados a escoger un santo para imitarlo durante un año, iban escurriéndole el bulto a eso y entonces simplemente enviaban notas de amor a las mujeres que les gustaban o las que pretendían e hizo carrera. Ahí nacieron lo que se llaman las Valentinas. De hecho, inclusive hay un libro que se convirtió como, diríamoslo, como que en la guía, en el manual para los enamorados que querían enviar mensajes, y era el libro del joven poeta de San Valentín. Entonces, ahí aparecían manuscritas, todavía manuscritas, es decir, un libro hecho a mano. Aparecían entonces algunas frases que por razones obvias la gente común y corriente, particularmente los jóvenes, como no sabían escribir, eran analfabetos, tenían que buscar a alguien que les escribiera los versos. Y hubo gente que se especializó justamente en eso. Y ya se llegó a tal grado de sofisticación que un dibujante especializado, un artista, hacía una tarjeta grande y pintaba un motivo amoroso.
obviamente, se volvió muy popular la imagen de Eros o de Cupido, aquel niñito que nos muestran pues, que era pues, el hijo de Venus, que se convirtió en el dios del amor, y que lo describen o lo pintan como un niño desnudito, rollizo, muy hermoso, con un carcaj en la espalda, arco y flecha, y en actitud de disparar la flecha. Recordemos que eso fue lo que le ocurrió, dicen pues la tradición y dice inclusive la Ilíada, que eso fue lo que ocurrió con Helena de Troya, que fue flechada por Cupido para que se enamorara de París y luego París la raptara y se la llevara a Troya. Pues esa figura de Cupido se convirtió por excelencia en el motivo primordial de estas tarjetas. Las tarjetas pues hicieron carrera. Y después del invento de la imprenta, de las tarjetas, la que se conoce que pues todavía existe y que era como el referente de todas las tarjetas desde la perspectiva pues de la tradición, fue una que le envió Carlos d'Anjou a su esposa en 1415, cuando él estaba preso en la Torre de Londres, y esa tarjeta reposa en el Museo Británico. A partir de ahí, pues ya eso hizo carrera, y una vez que la imprenta se impuso en el mundo, entonces, para evitar que las personas tuvieran que encargar una tarjeta y que fuera dispendioso hacerla y personificarla, simplemente proliferaron los libros en los que aparecían estos versos y otros libros en los que aparecían versos pero encendidos, eróticos, sugerentes, algunos con carácter muy sexual y otros hasta pornográficos. Y con el avance de los siglos, entonces, por allá en el siglo XVII o XVIII, se volvieron muy populares estas tarjetas que ya les imprimían el Cupido, le agregaban una frase y se enviaban de manera anónima. Se aprovechaba esta coyuntura y entonces un hombre que perseguía sexualmente a una mujer, pues podía escribir versos muy morbosos y los mandaba de manera anónima, y lógicamente que la misma pacatería de la sociedad rechazaban estos mensajes, tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos, por allá a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, imagínense ustedes que varias ciudades se negaron a seguir enviando y recibiendo por correo estas valentinas, que así se llaman, se negaron a recibirlas porque eran demasiado vulgares a juicio de ellos. E inclusive se habla de que alguna vez quedaron represadas 25.000 tarjetas que no pudieron ser repartidas porque en las ciudades los sistemas de correo no lo permitieron. Justamente por eso, y como ya adquirió un carácter comercial, particularmente en el siglo XIX, entonces los mismos comerciantes se opusieron a que esas valentinas llegaran a las manos de las mujeres, precisamente por su contenido sexual, porque entonces les dañaban el negocio. Y ellos mismos se encargaron de concebir y hacer otro tipo de tarjetas que no fueran de ese carácter vulgar. Y así se disparó. Desde ese momento, el Día de San Valentín se convirtió en una de las fechas más comerciales y en la que circula la mayor cantidad de tarjetas en el mundo. En Latinoamérica todavía esa celebración no está tan arraigada, porque no es costumbre nuestra, pero sí ha entrado paulatinamente y ha ido adquiriendo fuerza. Y por eso se celebra el Día de San Valentín con estas tarjetas que por demás no pierden vigencia, simple y llanamente porque le hablan al amor. Y todo en nombre de San Valentín, aquel santo que dio su vida evidentemente por amor al curar a aquella mujer de la que se enamoró y era ciega, y porque tuvo la osadía y el atrevimiento de casar a los soldados secretamente cuando ellos no podían hacerlo por orden de aquel emperador del que les estaba hablando, de Claudio II el Gótico. Hoy San Valentín mueve miles de millones de dólares, y más que con los mensajes, con flores, que se supone por excelencia son el lenguaje del amor. Quería contarles esta historia del Día de San Valentín porque creo que, aunque para nosotros pase relativamente inadvertido,
el mundo se convulsiona, por lo menos la gente joven y los enamorados se convulsionan cuando llega esta fecha. Quería contarles esta historia, espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y pues aquí no hay que dejarles ninguna inquietud, porque realmente el capítulo de hoy es más un capítulo ligerito, más para el disfrute que para el análisis. Así que a ustedes muchísimas gracias, espero que les haya gustado y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad será otro delicioso viaje de historias. Chao.